Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes otra vez en este espacio Conectando Mentes, Autismo en Diálogo. Gracias por estar con nosotros. Es un placer otra vez estar en este ciclo de conferencias. Hoy tenemos una invitada de honor, es la que nos va a hacer, prácticamente va a ser la que va a cortar el listón con esta charla super padre. Es un ciclo de conferencias que fue diseñado para el TDAH, por ser el Día Internacional del TDAH. Empezamos el día de hoy y terminamos el día sábado. Cada día tendremos una conferencia y tendremos a un invitado especial súper padre cada día. Los temas están súper padres, llevan una guía, no se las pierdan, por favor. Yo sé que les va a encantar, van a quedar grabados, van a estar en YouTube por si más adelante no la terminan de ver por cualquier cosa o lo quieren volver a ver porque surgieron preguntas, ahí van a estar disponibles. Pues les voy a presentar a nuestra ponente estrella del día de hoy, maestra Verónica Gastelum. Bienvenida. Les quiero platicar un poquito de lo que ella es aquí en Ciudad Obregón. Para empezar, es directora de NeuroKids. Ella tiene 11 años, más de 11 años de experiencia trabajando con niños desde 2 años a 16 años, ¿verdad, maestra? Así es. Hola, Sí. hola. Hola. ¿Quiere dar un poquito más de su currículum, por favor, para que la conozcan un poquito más? Claro que sí, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy orgullosa de participar en este tipo de eventos, de verdad, Cori, muchas gracias. Estoy agradecida por todo lo que implica, por lo que implica el estar aquí presente, por lo que implica abrir el evento, por lo que implica la palabra TDAH y pues por toda la trayectoria que hemos tenido en educación especial, porque yo soy licenciada en educación especial y el TDAH, al igual que el autismo, entre otras, ¿no? Es presente siempre en el salón y en las terapias. Entonces, me da mucho orgullo saber que hay más movimiento acerca del TDAH porque no es tan popular. Gracias a Dios el autismo ya empieza, pero el Sí. TDAH va apenas como que empezando a sonar más y pues estoy orgullosísima de poder compartirles mi experiencia con el TDAH. Y ya dando por ese intre de agradecimiento, pues yo soy Verónica María Gastelum Paredes y soy orgullosamente directora de NeuroKids desde hace ya, gracias a Dios, 11 años. 11 años empezando desde antes de titularme a recibir y atender a pequeñitos con necesidades especiales asociadas o no a una discapacidad y después empieza a nacer la necesidad de los mismos padres de familia de que los apoyara con los niños y empiezo a atenderlos en mi casa y luego ocupamos un lugar más grande y empezamos a crecer así. Rentamos un lugar más grande, empezamos a ocupar a más personas y pues en todo este camino de 11 años han pasado grandes maestras a mi lado, pero seguimos nosotros representando a terapia, lenguaje y aprendizaje en Ciudad Obregón. Atendemos a niños desde los 2 hasta los 16 años y con problemas en el lenguaje nada más, pero también que estén asociados a síndrome de Down, trastornos, algún diagnóstico específico, etcétera. Todo lo asociado con el lenguaje y la comunicación es nuestro fuerte. Así es, maestra. Ahorita que estaba diciendo que el TDAH apenas empieza. Lo irónico de todo del TDAH, que tiene muchos años diagnosticándose, tratándose pero no había quien hablara de él, no había quien estuviera presente, pues así como ahorita en el Eli, bienvenida, eh, no había quien hiciera movimientos como lo que ahorita hay en el autismo, como hay en síndrome de Down y en otras discapacidades. No existía un grupo, de hecho hasta la fecha no existe un grupo donde se reúnan aquí en Ciudad Obregón, ¿no? Y a nivel nacional apenas empieza todo el movimiento, pero lo irónico, como le digo, es de que del autismo 10 años atrás todavía había poca gente quien lo atendía y no se sabía y casi no había gente que lo diagnosticaran. Sin embargo, el TDAH tiene añísimo diagnosticándose y trabajando con estos niños y que se creía erróneamente pues que el TDAH era infantil, como pues, se creía en el autismo también, ¿no? Este ciclo de charlas les vamos a contar así rapidito.
fueron diseñadas porque a nivel nacional, maestra, hay un movimiento sobre TDAH. En muchas ciudades, en muchos estados, hubo una marcha a nivel nacional para eso, pero le dijimos nosotros, es que nosotros vivimos en Sonora, hace mucho calor, ¿cómo vamos a hacer una marcha? Y luego le digo, y luego yo sin caminar, ¿cómo vamos a hacer una marcha? Nos podemos unir con un ciclo de conferencias, y de hecho no somos los únicos que vamos a dar charlas por estos días. De hecho, ahí mismo en Vida Típica hemos estado subiendo de otras páginas que van a dar también muy interesantes temas de TDAH, y que pues son, que la verdad que nosotros nos tocamos porque ya se iban a dar en otras partes, pero aquí sí lleva un hilito de lo que es el TDAH aquí en Vida Típica. Eli, ¿algo que quieras agregar? Bienvenida. Nada pues bienvenida, maestra Verónica. Gracias. A mí se me hace muy interesante porque yo siento que mi personalidad tiende a acapararla más el TDAH, y escuchar a otras personas casi no me ha tocado. Entonces, ¿cómo que no? Bueno, convivir. Convivimos con ellas, más no escucharlas, no escucharlas acá. Lo raro es de este lado en charlas, pues así. Sí, es que no te juntas conmigo, pues. Maestra, la voy a poner en contexto. Neurodivergentes las dos. Yo siempre me he inclinado que yo soy más TDAH que autista, que lo que sea. Pero yo sí, por ejemplo, yo sí sigo a mucha gente del TDAH porque me siento tan identificada. Tan identificada, le digo, ahí está nuestra locura. Y Eli no, la Eli se inclina más por lo del autismo en cuestión de aprender, de seguir y todo esto, ¿no? Estamos en las mismas luchas, es lo bueno. Maestra, pues le dejamos el escenario para usted, que es suyo. Aquí vamos a estar nosotros. Si yo me llego a salir, pues ya sabe, va a estar Eli aquí. Y si llega a haber si usted quiere hacer una pregunta al público o algo, adelante, ¿no? Aquí lo vamos a poner abajito, las preguntas que lleguen a salir. Si no, nos esperamos hasta lo último. Muy bien, entonces pues empecemos a platicar, y tienen razón con lo que dicen. Es más popular ahorita ver en redes sociales a personas que hablen sobre autismo, y pocas personas hablan sobre TDAH. Y de hecho, las personas que hablan de TDAH hablan de los TDAHs como los más evidentes o los más pronunciados en la personalidad. Y sí hay demasiados matices, al igual que el autismo. Entonces, a mí me gustaría contarles un poquito sobre mi experiencia, lo que yo he vivido en relación al autismo. Perdón, al TDAH. Entonces, bueno, el autismo está por todos lados, ¿no? Y sabemos que está un hilito delgado entre el autismo y el TDAH. Entonces, pues bueno, platicarles más a profundidad lo que hemos vivido con el TDAH. Entonces, la primera pregunta, pues creo que es la pregunta que hace todo el mundo: ¿qué es TDAH? Y las siglas, ¿qué son TDAH? Pues las siglas ya las conocemos, creo, las hemos escuchado por todos lados: trastorno por déficit de atención, y puede estar asociado también la hiperactividad. Entonces encontramos como este diagnóstico, vamos a decir, como para dar una respuesta o un nombre a este tipo de cerebros. Entonces yo con mis papis, a los papis que se acercan conmigo en NeuroKids, yo siempre les explico que el TDAH realmente, o el autismo, pero específicamente el TDAH, es una forma diferente en la que funciona el cerebro. Vamos a platicarlo así como más digerible, como con terminología un poquito más comprensible a esta comunidad que es de mayormente padres de familia, que el TDAH es una variante más del cerebro. El cerebro humano lo podríamos categorizar como patrones típicos esperados en los que el niño se debe de desarrollar, y de pronto sale un cerebrito por ahí que no tiene el mismo desarrollo que el resto de la gran población, y a este pequeño porcentaje de la población le podremos dar el nombre de TDAH en este caso, ¿no? Que estamos hablando de ellos. Y esta forma de desarrollo que viene desde bien pequeñitos, podríamos empezar a observar cositas desde que son muy bebés para empezar a darnos cuenta. Y claro, las que somos mamás de pequeñitos con TDAH, nos damos cuenta desde bien bebecitos que ese cerebrito no es igual al resto de los niños. Entonces, las mamás normalmente cuando están viendo el desarrollo de sus hijos,
que de pronto observan irregularidades en el cerebro del pequeñito, se sienten un poco culpables porque notan que su hijo es diferente, pero normalmente lo atribuyen a algo que yo estoy haciendo o más bien no estoy sabiendo hacer y por lo tanto quizá mi hijo está sufriendo lo que está sufriendo, lo que está pasando por mi incapacidad de ser mamá o mi incapacidad de no tener el conocimiento necesario para criar. Entonces, en esta comunidad, que es esta comunidad de mamás de hijos con TDAH, falta mucha información al respecto para poderlas apoyar, para hacer una comunidad que las comprenda y que les haga saber que no están haciendo las cosas mal, simplemente les tocó un cerebrito diferente y que al salirse de lo habitual no sabemos cómo reaccionar. Y juzgamos y criticamos y satanizamos a este niño que de pronto se está saliendo de la norma, se está saliendo de lo habitual y quizá empezamos a pensar, ¿qué le estoy dando de comer? No le estoy poniendo unas rutinas, no le estoy dando demasiada diversión, demasiado juego y de pronto eso genera mucha culpa en los padres de familia, que es normalmente con lo que llegan y dicen, es que no sé qué hacer ya con el niño, es un niño que es muy travieso, que es muy grosero, que es muy imprudente, que es demasiado brusco con los otros niños, no tiene ese sentido de empatía de pronto. Entonces son cualidades que se pueden observar desde que son muy pequeñitos y incluso llegan con nosotros a recibir atención desde los 2 años o antes. Que dicen que los pequeñitos son demasiado inquietos, demasiado traviesos, demasiado groseros, que no hablan. Entonces, este tipo de personalidades, porque es parte también de su personalidad, la cual los define, que es este tipo de cerebros, genera pues un impacto tanto en ellos mismos, que es el impacto de cómo va a llevar su vida a lo largo del desarrollo infantil y luego en su etapa adulta, y cómo impacta en los padres de familia, en las mamás principalmente, en los papás también, pero en las mamás que estamos como más observadoras en esos detallitos, y más si ya fuiste mamá previa, que ya observabas cómo era el desarrollo más o menos de un niño. De pronto sale un niño que es completamente diferente y es lo normal que sea diferente, pero de pronto no encaja en nada. Entonces me gustaría retomar este momento del desarrollo en donde platicaríamos de cómo es que de pronto empieza a ser tan diferente sin tener diagnóstico todavía. ¿Cómo es tan diferente el desarrollo infantil de un niño con TDAH en contraste con un niño típico? Porque sabemos que un niño típico, un niño con un cerebrito normal, también es diferente entre uno y otro. Entonces, a veces es difícil comparar y decir, bueno, es que yo observo esto en mi hijo y me preocupa y salen mamás que dicen, el mío también lo hace y el mío también era igual. Bueno, pues es que claro, son humanos y compartimos rasgos, pero en la cantidad y en el énfasis en lo que sucede es en donde hacemos la diferencia. Y yo cada vez que hablo de TDAH me da mucho recuerdo o lo vinculo mucho con cosas que voy a decir con la familia que vive el trastorno del espectro autista, porque está muy vinculado. Entonces, encontramos a este bebecito que nace con más inquietud, que tiene más movimiento, que de pronto empieza a tener un desarrollo acelerado o un desarrollo tardío para sentarse, quizá para empezar el proceso de alimentación complementaria, un pequeñito que le cuesta un poquito más las habilidades o los hitos del desarrollo en cuanto a lo motriz, lo sensorial, incluso en el lenguaje. Y me voy a hacer aquí una pausa porque el desarrollo, así como en cualquier persona, puede ser y puede variar y puede coincidir y puede que no, pero hay una marcada diferencia entre el desarrollo de un niño y el desarrollo de una niña con TDAH. Las niñas con TDAH suelen camuflar un poco más las cualidades que los definen, suelen causar molestias un poco más cuando son más adolescentes, pero los niños específicamente, los hombres, desde bien pequeñitos empiezan a observar estas cualidades, que son cualidades de movimiento, cualidades sensoriales, tienen dificultades para la selectividad a la hora de comer, pueden ser hipersensibles para las texturas, les pueden molestar ciertas telas, les pueden molestar las etiquetas, requieren un poquito más de movimientos, ponerse de cabeza o estarse moviendo, no poder permanecer sentados. Eso es en cuanto en los niños empiezan el desarrollo en preescolar o antes del preescolar. Las mamás, cuando llegan a preescolar, ya saben que su pequeñito no es igual al resto, pero no saben explicar por qué. Entonces, aquí es en donde encontramos
que las mamás empiezan a preocupar, ya sea porque no habla o porque habla demasiado o porque dice muchas cosas que no tienen sentido o porque empieza a mezclar muchos temas, de pronto el niño empieza a hablar de muchas cosas y estás platicando con él y de pronto te empieza a decir otras cosas que no tienen sentido para el oyente, pero de pronto para ellos sí tiene sentido. Entonces el abanico de posibilidades está que el pequeñito puede tener un desfase en el lenguaje, sí, desde muy temprana edad, que es decir, en preescolar, podemos observar que hay pequeñitos que no han desarrollado el lenguaje habitual, que de pronto no pronuncian bien o tienen escaso vocabulario o que no pueden estructurar las oraciones para comunicarse o que carecen de habilidades pragmáticas, que las habilidades pragmáticas que también están asociadas al autismo, que son la capacidad de poder estar en contacto visual con la persona con la que estoy platicando, de poder tener el volumen adecuado para platicar con la persona con la que estoy dialogando, de poder tener fluidez en lo que estoy diciendo, de tener coherencia con lo que estoy platicando, de poder tener un ritmo a la hora de platicar, de tener una intención, de poder iniciar y concluir una idea y de pronto empezar y profundizar más en más diálogo. Estas cualidades que siempre se asemejan al autismo son evidentes y presentes también en el TDAH y más cuando están combinados. Entonces, un pequeñito que tiene dificultades para poder permanecerse tranquilo y poder concentrarse a los 2 años sentadito disfrutando de un libro o sentadito disfrutando de un rompecabezas o de un juego de armar, en los pequeñitos con TDAH se observa desde temprana edad que no tienen la paciencia, el interés y la concentración de poder iniciar y concluir una tarea. Se les cuesta y se les dificulta poder iniciar y concluir. Y de pronto salen mamis que dicen, pues es que mi hijo es igual y no tiene TDAH, mi hijo tiene 2 años y empieza algo y lo avienta y lo tira, pero podríamos decir que las mamás que tienen pequeñitos que no son TDAH y que argumentan lo mismo, es que en algún momento sí ven a su hijo hacerlo, en algún momento sí ven que su hijo se puede concentrar un poco de tiempo en hacer eso, aunque la mayoría del tiempo no, pero de pronto ellas ven que sí está su hijo concentrado haciendo alguna actividad, dibujando, lo que sea, o cualquier actividad infantil, de pronto durante el día. Pero las mamás con TDAH observamos que sus pequeñitos no están a lo largo del día en ningún momento concentrados en una tarea. Y luego pasamos a los 3 años, en donde hay más movimiento, hay un poquito más de intuición comunicativa, aunque no haya lenguaje todavía. Encontramos que los pequeñitos con TDAH, que tienen 3 años alrededor aproximadamente, son pequeñitos que empiezan a buscar cómo regularse. Y de pronto empezamos las mamás de niños con TDAH a observar que hacen cosas extrañas, hacen cosas raras y que de pronto desentonan o se evidencian más del resto de un grupo de pequeñitos. De pronto son niños que no pueden permanecer sentados y que pareciera que les pica la silla, que pareciera que necesitan estar sentados arriba de su propio cuerpo, arriba de su pierna, que están mal sentados o que están constantemente levantándose en una silla. Y de pronto hay mamis que dicen, no, pues que es que mi hijo tiene 3 y tampoco puede permanecer sentado. Pero en algún momento sí pueden observar que el niño se puede sentar, pero los niños con TDAH es poco el tiempo en comparación de entre lo que están sentados que lo que están parados. Podríamos evaluar al revés, es decir, cuánto tiempo se sentó en relación a cuánto tiempo estuvo parado en la clase. Entonces son pequeñitos que les cuesta mantenerse sentaditos en su cuerpo, con su cuerpo tranquilo, sin estar moviendo las piernas, sin estar moviendo las manos, sin estarse sentando en su propio cuerpo, pequeñitos que constantemente se están levantando, que están tocando cosas, que son curiosos y les gusta tocar las cosas de los compañeros, que les gusta tocar las cosas de los accesorios, los utensilios, los colores, los objetos, los termos de los otros compañeros, porque nada más tienen curiosidad de tocarlos. En realidad no es para usarlo con otro fin. Y de pronto observamos que hay dificultades para poder respetar los objetos y las cosas de los compañeros, porque no comprenden esta regla social en la que, esta regla en la que sabemos que debemos respetar las cosas que son ajenas y tenemos que pedirlas al principio. Entonces, esta es una de las dificultades también que se presentan, ya se van convirtiendo en entornos sociales para poder respetar. Entonces eso se observa en preescolar, cuando empiezan principios de preescolar, que son pequeñitos que empiezan a tener otros intereses, que empiezan a tener intereses en objetos o en cosas
que no son comunes o que no son típicas, que son que les interesa más el movimiento, que les interesa un poquito más los objetos que huelen a algo o que tienen cierta textura o que son pequeñitos que pueden estar sentaditos sin moverse, pero están su mente y su cerebro y su vista. Los ves de pronto que están en otro lugar. Mientras estás platicando, parece que están teniendo otro interés, o de pronto se levantan a ver la cortina, o huelen el pelo de las compañeras, o huelen los objetos que están utilizando, que son pequeñitos que tienen interés por segundos en unas cosas y de pronto se desinteresan. Entonces, hay muchas cualidades, son muchos aspectos que se empiezan a observar al inicio del preescolar y se empiezan a agudizar en lo social conforme va avanzando el preescolar. Cuando entran a segundo o tercero preescolar, que ya podemos obtener un poquito de concentración en ellos, podemos obtener un poquito de autocontrol en ellos, que quiere decir que ya pueden regular un poquito su cuerpo. Empiezan ahora sí a tener otro tipo de situaciones sociales, que se vuelven más pequeñitos, que tienen fricciones a la hora de tener amigos porque no tienen los mismos intereses, o las niñas en este caso con TDAH, que se empiezan a dar cuenta que no están entendiendo los tipos de juego que están teniendo las niñas e intentan socializar y se sienten que no encajan, pero empiezan a hacer algo muy curioso, que es observar a sus compañeras y qué hacen las compañeras para intentar duplicar o replicar lo que ellas hacen para encajar. Entonces empezamos a observar que en todo lo que les he dicho, ya he marcado 2 elementos importantes para el diagnóstico del TDAH. Esta charla no se trata de diagnosticar, sino de detectar estas cualidades en nuestros hijos o nuestros alumnos para poder canalizarlos y iniciar un proceso de, ahora sí, diagnóstico con los profesionales pertinentes. Cuando nosotros observamos algo de lo que yo les he dicho, lo observan en su sobrinito o lo observan en un hijo o lo observan en un alumno, lo primero que tenemos que hacer es acudir con nuestro pediatra y comentarle lo que estamos observando. Ese sería el inicio del diagnóstico. El pediatra canalizaría o pasaría, observaría el desarrollo y canalizaría hacia el área, puede ser de psicología, para que hagan algunos test y poder empezar a observar si el desarrollo es acorde a lo esperado para su edad, los hitos del desarrollo se están cumpliendo, y posteriormente ir canalizarlos al neuropediatra, que sería el área de neuropsicología y luego el área de neuropediatría, porque el neuropediatra o el psiquiatra infantil, el psiquiatra, ellos dos son los únicos que tienen la facultad para emitir un diagnóstico y poder dar un proceso, ya sea de medicación o un proceso de canalización a otras áreas. Entonces, ese es el caminito que se debe seguir en cuanto al diagnóstico. Y me gustaría hablar un poquito acerca, más a profundidad, de cuáles son los 2 elementos importantes o los criterios que se utilizarían para poder detectar a un pequeñito con TDAH. En este caso serían 2. Sería el de inatención. Para hablar de inatención, que ustedes puedan observar y que puedan pensar en un alumno, pensar en su hijo, pensar en un sobrinito o en su nieto, que hablamos de un déficit de atención específicamente, hablaríamos de un primer criterio que sería la inatención, que es la capacidad de poder mantenerse concentrado por un lapso de tiempo. Pero aquí hay cosas también que podemos observar específicamente, que sería que presentan fallos frecuentemente en la atención a los detalles. O se le pasan los detalles o es sumamente y profundamente observador en ciertos detalles, que va fuera de lo común. Después hablamos que tienen dificultades para mantener la conversación o mantener la atención desde que inicia la actividad hasta que concluye la actividad, o desde que inicia el diálogo y hasta que concluye el diálogo. Y después empezamos a tener o observar cualidades que pareciera que el pequeñito no nos escucha directamente, que tiene dificultades que pareciera que es una sordera sensorial, se le llama, que sí nos escucha, pero como no le interesa, no reacciona a lo que estamos hablándole o le estamos preguntando. Entonces se observa con frecuencia que le hablas y él simplemente no voltea, no reacciona, no contesta lo que se le está dialogando. Y luego no sigue las instrucciones específicas para ejecutar alguna actividad, que le das la instrucción a todo el saloncito o a todos los sobrinitos y les dices, vamos a hacer esto,
y te das cuenta que ese niño necesita constantemente que se le esté repitiendo la instrucción, que constantemente le estemos diciendo, tienes que hacer esto, acuérdate que ya terminaste esto, o te hace falta esto. Son pequeñitos que tienen dificultades para concluir tareas escolares, tareas familiares, tareas en el hogar, etcétera. También suelen ser pequeñitos que evaden con frecuencia momentos de diálogo o momentos sociales de intercambio comunicativo, y más si hay dificultades o comorbilidades de trastorno de lenguaje, y suelen evadir estos momentos porque sus intereses son otros en ese momento. Entonces, no es que no escuchen o no es que no puedan dialogar, simplemente en ese momento el interés del pequeñito está en otra cosa, y debemos de aprender a observar y detectar de si él está interesado en lo que le estoy diciendo y por lo tanto reacciona o no reacciona. Otro criterio sería que con frecuencia son pequeñitos que olvidan o pierden objetos personales u objetos escolares. Son pequeñitos que con frecuencia le das un lápiz o le das colores y regresa con media bolsita de colores o regresa sin su lápiz, o que no lo encuentra, lo estaba usando en este momento y de pronto no lo encuentra, y eso se vuelve muy repetitivo a lo largo de su educación y a lo largo de su vida también. Y con frecuencia se distrae con cualquier objeto. Esto también es parte de la inatención. Con frecuencia los pequeñitos con TDAH están en la clase, los podemos observar en la clase. Y observamos que de pronto se distrajo con la cortina, se distrajo con el movimiento de los pies del compañero enfrente, se distrajo con que alguien tosió, se distrajo con que la maestra se le cayó el lápiz, se distraen con absolutamente cualquier irregularidad o cualquier evento que suceda dentro del salón, y en un ambiente social pueden incluso distraerse con que te toques el cabello, con que te acomodes los lentes. Cuando tú estás dialogando, pueden distraerse porque tienes chueca la ropa o porque traes mal puesto un arete. Se pueden distraer porque traes comida en los dientes, y ahí dejaron de prestar atención. Entonces de pronto no concluyen la actividad y te quedas, es que este niño no quiere trabajar, o este niño no aprende, o este niño en casita no lo están alimentando, o este pequeñito algo está teniendo problemas familiares, y de pronto te das cuenta que en realidad es que se distrajo todo este tiempo por otra cosa sensorial, ya sea olfativa, ya sea gustativa, ya sea táctil, ya sea en cuestión del clima, ya sea porque trae hambre y no puede concentrarse porque trae hambre o porque le aprieta la calceta. Entonces, cuando ya observamos y detectamos que hay cositas que pueden estar ocasionando el distractor y lo podemos modificar, la atención puede mejorar. Entonces, hablando del proceso de inatención. Entonces, eso podríamos observar también que suelen olvidar actividades o acciones de la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir? Que si tú le haces un encargo y a tu hijo le dices, vas a ir y vas a guardar todos los calcetines en tu cajón, y le das al pequeñito para que haga eso, y él parece que sí te entiende y se va, y de pronto en el camino vio su carrito tirado. Entonces, ahí se quedó y dejó los calcetines a medio camino y no concluyó la tarea, que era tan sencilla, y te quedas, este niño, ¿por qué no pone atención? ¿Porque qué acaso no le interesa lo que le estoy diciendo? De pronto son este tipo de acciones o inatenciones que pareciera que son niños que no les importa, o que son niños que a lo mejor tienen algo en su cabeza y que de pronto los papás dicen, es que a lo mejor tiene un problema o algo. En realidad es que son inatentos y hay que ser más directos en lo que les estamos solicitando o darles otro tipo de apoyo para que complementen lo que le estás diciendo de manera verbal. Con este concluiríamos el de inatención, que son los pequeñitos con trastorno por déficit de atención, y luego hablemos un poquito de la hiperactividad. ¿A qué nos referimos específicamente cuando hablamos de niños que tienen dificultades de atención y con hiperactividad? Porque el diagnóstico lo pueden recibir, porque todo lo que les acabo de mencionar lo encuentran en los niños, y de pronto también se agrega algo más, que sería la hiperactividad. Y hablemos de hiperactividad para retomar un poquito con lo que comencé, que es que son pequeñitos que suelen ser hiperactivos e impulsivos. Y de pronto hay mamis que dicen, yo voy a estar haciendo referencia siempre a otras mamis, ¿no? Porque es muy común, y quisiera sensibilizar al respecto de que a veces las mismas mamis somos las que nos criticamos y somos más duras al respecto, y podríamos estar hiriendo pues la maternidad de alguien más que realmente está pasando por el hecho de tener a un cerebrito diferente, y que este cerebrito diferente
está impactando en nuestra autoestima como madre, está impactando en nuestro desarrollo como madre o en el desarrollo como familia. Entonces, de pronto se pierde un poquito la sensibilidad. Y cuando digo, hay mamis que dicen eso, realmente es para que hacer sensibilización con estas mamis, que de pronto haya otra amiga o alguien que te esté platicando que observa esto en los niños. No decir, ay, es que es normal, y ay, es que yo también lo observo, sino escuchar realmente lo que te está platicando y poder entender y ser sensible al respecto. Entonces, hablemos de la impulsividad y de la hiperactividad. Hablamos de los niños con TDAH, que con frecuencia suelen estar moviendo el cuerpo más de lo habitual que le haría un niño, porque sabemos que los niños mueven el cuerpo y no pueden estarse quietos. Eso es lo normal, ¿sí? Mover su cuerpo, estarse moviendo las manos, moviendo los pies, emocionarse en exceso, gritar, platicar y todo. Eso es lo normal, pero de pronto no pueden dejar de hacerlo. Están queriendo poner atención y no pueden dejar de mover sus manos, no pueden dejar de mover sus pies, no pueden dejar de mover sus piernas, no pueden dejar de mover en realidad todo su cuerpo, porque están intentando tranquilizar a su sistema nervioso para poder concentrar su mente. Entonces son estos pequeñitos que pareciera que están poniendo atención en la clase o no, pero no dejan de mover su cuerpo, estar constantemente teniendo la necesidad de estarse levantando, de estar emitiendo algún sonido o estar dando vueltas en algo o estar volteando hacia otros lados, aunque sí estén escuchando. Entonces notamos este movimiento excesivo o inusual en los pequeñitos que no pueden mantenerlo tranquilo, que no está en ellos. Estos pequeñitos que observamos que tienen toda la intención, quizá, pero no lo pueden controlar, no está en ellos. Y luego observamos que otra de las cualidades de la hiperactividad es que suelen tener la necesidad de tener juegos extraños con su cuerpo en ciertos lugares. Por ejemplo, los niños normalmente les gusta subirse a los sillones, les gusta subirse a las sillas, les gusta treparse en las cosas y eso sí es lo normal. Pero de pronto vemos que el niño está casi la mayoría del tiempo de cabeza o de pronto está la mayoría, la parte del tiempo sentados entre sus piernas, arriba de la silla, como si fuera un ratoncito, o de pronto está tirado en el piso la mayor cantidad del tiempo, y por más que tú le pides, él busca esa estabilidad en el piso, o de pronto en las texturas, o de pronto se sientan en los sillones, pero en las partes de arriba de los sillones, y ahí quieren estar viendo la tele, y suele ser curioso. Y lo hacen siempre o lo hacen casi siempre, y es ahí en donde ya empieza lo curioso, porque la mayoría de los niños lo intentan, lo hacen en algún punto, le explicas a un niño regular que eso es peligroso y lo deja de hacer, pero ahora le explicamos a un niño con TDAH que eso es peligroso y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y se ríe y le causa gracia, quizá no está entendiendo, no está terminando de comprender que eso es peligroso, entonces lo seguirá intentando un niño con TDAH. Otra de las cualidades de hiperactividad e impulsividad suele ser que tienen dificultades los niños y las niñas específicamente casi no, porque se esfuerzan un poquito más. Entonces, los niños tienen dificultades para poder jugar de manera lógica a ciertos juegos que se podrían entender sociales o de seguimiento de instrucciones directas maestro-niño o de seguimiento de instrucciones colectivas. Es decir, dar la instrucción a todo el grupo y los niños pueden seguir la instrucción y observan e imitan lo que está sucediendo con los otros niños, pero a estos niños con TDAH, unos cuantos segundos nada más tienen la posibilidad de captar e interesarse en las actividades y poder realizar las actividades o no de lo que se les está proponiendo en clase. Entonces, pueden estar tranquilos o no tranquilos realizando las actividades o los juegos, pero los niños con TDAH suelen interesarse en el ruido o interesarse en el movimiento de lo que están haciendo los compañeros, pero no en el objetivo específico de la actividad de la maestra. Entonces, dicen, es que son niños que se portan mal, niños que ni siquiera quieren trabajar o no quieren participar. Eso es lo que frecuentemente dicen las maestras. Niños que son muy alocados o niños que no quieren participar y mejor los dejo que se vayan para allá para que estén tranquilos y que dejen trabajar a los otros niños. Bueno, esas son cositas que se van observando en clase, que hablamos de un posible diagnóstico de TDAH. Otra de las características es que suelen sentirse incómodos en estas actividades en donde les piden mucha tranquilidad y mucha paciencia. Son niños que se están desesperando por hacer la actividad o que incluso llegan a empezar la actividad antes de que la maestra la haya terminado de explicar.
suelen empezar a utilizar los materiales, a tocar las cosas antes de que te den permiso de utilizar las cosas. Por ejemplo, si quieren pedir una pluma y la niña o el niño ya sabe que ocupa la pluma y que está desocupada, los niños, mientras le están pidiendo, ya le están tomando. Son niños desesperados o que incluso están preguntando algo y todavía no te terminan de explicar y ellos, ok, ya están cortando el canal o el intercambio comunicativo con el diálogo, con su cuerpo, o al tomar o usar las cosas que no les pertenecen, porque esta parte pragmática, esta parte social, tienen dificultades en este desarrollo. Entonces son pequeñitos que están en clase y que de pronto se levantan a pedir algo y es que él me lo quitó, dicen las otras niñas o los otros niños. Y es que en realidad tenía toda la intención de pedírselo, pero algo pasó y lo tomó primero. Fue un impulso que tuvo de tocar sus actividades o tocar su material o de tocar su mochila o de tocar su cabello, o de tocar los objetos. Es estas cualidades que también se empiezan a observar en los niños y que trasciende y que perdura para el resto de su vida. Una de las cualidades poco comunes, pero que también se observan, es cuando hablan exageradamente muchas cosas, que empiezan a hablar excesivamente de sus intereses, que también podríamos hablar que este sería el hiperfoco. Cuando un niño tiene un hiperfoco y que está interesado en un tema en específico o en alguna situación en específico, los niños con TDAH suelen hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y ni siquiera estar cerciorándose si a la otra persona le importa lo que le estoy diciendo. Simplemente hablo y hablo y hablo y hablo y hablo de lo que me interesa, y si te gusta lo que estoy diciendo o no, no me interesa mucho, pero yo te quiero platicar, tengo esta necesidad aquí atorada de poderte contar todo lo que quiero. Entonces, una de las características es esa, o por todo lo contrario, no tienen interés de compartir sus ideas o sus intereses porque las personas no les importa y mejor no comparto nada de información. Entonces puede ser cual sea de las dos. Y también suele pasar que tú le estás haciendo una pregunta y el niño te responde, ya entendió lo que le vas a preguntar, que eso se llama anticipación, y él te responde repentinamente sin dejarte terminar de explicar o dejarte terminar de la idea que le quieres decir. Y también se puede observar en ellos que les cuesta bastante desde chiquititos, desde los 2 años, a esperar su turno. Pero aquí me voy a detener un poquito porque cuando los niños no pueden esperar su turno, lo cual es normal, lo cual es esperado para la edad de 2 años, de 2, 3, incluso 4 años, que se les dificulta esperar su turno. Tú a un niño regular que no puede esperar su turno, te detienes y le explicas, mi amor, ahorita va a tocar tu turno, mira, está pasando primero el niño que es más pequeñito y de ahí vas a seguir tú. Entonces, un niño con cerebro típico lo entiende. Es decir, puedes convencerlo de la situación y que comprenda el momento y puedes convencerlo de que puede esperar. A diferencia de un niño con TDAH, no hay manera de que tú le expliques y entienda. Él va a desbordar su emoción y va a desbordar su conducta y va a desbordar sus intereses y se puede convertir el simple hecho de decir, espera tu turno, convertirse en una explosión de emociones y sentimientos que puede convertirse en una crisis sensorial. Entonces, porque no saben esperar su turno y se sienten oprimidos, se sienten lastimados, se sienten heridos, no están comprendiendo la instrucción, entonces eso puede convertirse en un problema en el grupo o un problema en una piñata, por ejemplo, que hay que esperar su turno para pegarle a la piñata y no entienden por qué tienen que esperar su turno para pegarle a la piñata y se tiran al piso, empiezan a llorar, empiezan a patear, empiezan a escupir, entonces se convierte en todo un problema conductual que se basó en la incapacidad de poder comprender que deben de esperar su turno. O sea, en algo tan sencillo como un momento de quebrar la piñata. Imagínense en el salón que estamos esperando todos y respetando el turno y de pronto hay un niño que está, hable y hable por encima de la voz de todos porque ya quiere participar y de pronto las maestras pueden llegar a confundirlos. Es que el niño es demasiado travieso, es demasiado gritón, es demasiado impulsivo. Entonces empiezan a darle etiquetas de todas las cualidades que sí sabemos, que son criterios, pero en lugar de nosotros ser sensibles y poder tener más empatía para explicar las cosas, lo etiquetamos como este niño grosero, este niño que a lo mejor no lo educan bien en su casa, o este niño que la mamá le permite todo, que son frases cotidianas y comunes que utilizan las mamás, que seguro le permiten todo en su casa, o nunca le han enseñado a esperar su turno, a lo mejor es un hijo único. Entonces, cuando ya tenemos el diagnóstico o ya sabemos que este niño tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad y pues es impulsivo,
es esperar esa conducta y que tenemos que hacer anticiparnos a. Pero bueno, esas son estrategias siguientes. Después empezamos a observar que suele interrumpir con frecuencia a todo el mundo y esto se observa desde que son niños hasta que son adultos. Esto es algo que les cuesta mucho regular a las personas con TDAH. Desde que son niños hasta que son adultos les cuesta mantener sus ideas tranquilas y no interrumpir hasta que la otra persona hable. Y suelen las personas con TDAH también, suelen volverse muy interesadas en sus cosas y muy desinteresadas en las cosas de los demás. O sea, suelen dar por hecho que sus cosas realmente son valiosas o que sus cosas realmente importan y suelen la mayoría de las veces pensar o sentir que, o quizá ni siquiera lo analizan, que las cosas de las demás personas no son tan importantes. Entonces, es una de las características de que se observan en la infancia y lo que dice el manual diagnóstico es que esto debe tener prevalencia. ¿Qué quiere decir? Que no es algo pasajero, que no es algo que se puede, que la mamá esté aquí teniendo o haciendo algo malo y que esto va a cambiar. Simplemente es algo que la persona o el niño tiene que aprender a llevar y intentar regular porque es algo que lo va a acompañar el resto de su vida, porque el TDAH no es una enfermedad, es una condición de vida que tenemos que aprender a llevar. Tendremos que aprender nosotros con diferentes estrategias a poder regularnos para mantenernos tranquilos. Y si no es así, podemos observar con mucha frecuencia que en la etapa adulta o en la adolescencia se va a las depresiones, a las ansiedades, a los ataques de pánico, a la incomprensión de su persona, a las dificultades en relaciones personales, etcétera. Entonces, el poder reconocerte y poder aceptarte y poder decir, soy una persona con TDAH y estas son mis áreas de oportunidad, te da la oportunidad de poder comprenderte, aceptarte y perdonar todo lo que tú creíste que estabas loquito o que de pronto eras una persona demasiado diferente, que quizá naciste en un planeta incorrecto, porque estas formas de expresar son muy comunes en las personas adultas con TDAH, que toda la vida te tacharon de tontito o que toda la vida te tacharon de burro o que te tacharon de raro o que te tacharon de muchas cosas, muchas cosas que he escuchado que se sienten mal por no haber tenido la información para poderse sentir mejor y tuvieron que recurrir a recurrir a adicciones o ocurrir a intentar quitarse la vida, intentar a tener muchas cosas que se podían solucionar sabiendo que eres TDAH y poder tener un programa que puedas seguir y para aceptarte. Ya sea que ocuparas medicación, no todas las personas con TDAH requieren medicación. Hay cosas que podemos hacer antes de llegar a la medicación, como mejorar tu alimentación, mejorar tu sueño, mejorar tu respiración, mejorar la rutina que tienes en el día, tomarte tu tiempo para tranquilizar a tu cuerpo, para respirar profundamente y tranquilamente, hacer meditación, hacer ejercicio, etcétera, mantener tu mente ocupada con tus hiperfocos. Si ya sabes, si eres una persona con TDAH y me estás escuchando y ya encontraste dónde te puedes regular, que no sean las adicciones, no estás loco. Es que tu cuerpo, tu sistema nervioso central te está pidiendo que tejas o te está pidiendo que hagas ejercicio, te está pidiendo que tengas tu momentito de paz para ti, que riegues las plantas, que te pongas a sembrar, que de pronto empieces a hacer algo que dices, es que esto me produce mucha paz. Tu cuerpo te lo está pidiendo. Y lo que sí te dicen los neurólogos, sí o sí, necesitas mejorar tu alimentación, mejorar tu sueño y hacer ejercicio. Poco, pero hacer ejercicio. Eso va a mantener a todo tu organismo en un estado más de tranquilidad y de paz para que puedas llevar una vida lo más sana posible, porque todos, seas con diagnóstico o sin diagnóstico, todos lo que buscamos es venir a esta tierra pues a ser felices, a ser feliz como humanos y a ser feliz como niños. Entonces a nosotros los especialistas, los que nos toca ser maestros, los que tenemos esta vocación y los que nos dedicamos a esto, tenemos una misión muy importante de hacer una infancia feliz, sí, pero si te toca un niño con autismo o un niño con TDAH, nos toca hacer más esfuerzo porque tenemos que trabajar con la familia y con la escuela para que ese niño también sea feliz, porque ese niño ya está muy etiquetado. Entonces, nos toca hacer un gran cambio a nivel general para buscar que este niño también sea feliz, que también tenga una vida escolar feliz. Entonces, pues, con este toco todos los temas
que se han solicitado y que yo te quería compartirles. No sé si ahorita tengan alguna dudita de algo, con mucho gusto y con mucho cariño lo compartimos. Me estoy riendo acá detrás de cámaras, perdón, pero lo tengo que poner en el escenario. Pues la misma estaba pensando y lo expresaron por mí. Lo expresaron por mí, Multiservicio Fernández. Y cuando el cuerpo lo pide, pero la mente no. Me sentí identificada. Sí, es bien normal. ¿Qué podemos hacer ahí en ese caso? Por ejemplo, yo no soy... Ay, perdón, es que mentí. Se me olvida que no estoy sentada. ¿Qué podemos hacer ahí? Por ejemplo, yo no soy deportista. En mi vida he sido deportista. No sé, nunca lo fui. En mi vida además me encantaba patinar, eso sí. Me subía a patines y yo era feliz patinando, pero pues no me duró mucho el gusto. Me gustaba la natación, también no duró mucho. Y lo que más me gustaba era, se están riendo, no soy la única. Me gustaba bailar. El bailar era lo máximo para mí. Era lo que me hacía que me regulara, me sacara todo lo que traía del día. Y irme a bailar era lo mejor, ¿no? Empecé en la prepa, en la secundaria con las porristas y seguí la prepa con las porristas y de ahí ya cuando tuve edad, pues me iba de vaga, ¿no? Pero por ejemplo, a mí sí me gustaba, sí, decía yo, me gustaría hacer tal ejercicio, pero sinceramente, pues mi cuerpo como que nomás no podía hacerlo. El deporte que me llamó la atención, me sacaron porque era muy intensa, entonces, y el deporte ese no era para intensos, entonces me dijeron, era una piñata, ¿no? O sea, y ahora de adulta, pues mucho menos que tengo la energía, pues, a los suelos, pero sí me gustaría a mí, pero no puedo. Hoy que traigo todo este problema en mi espalda, en mi columna y todo, he llegado a pensar que a lo mejor y no era el que no quería, sino más bien no podía, pero pues hay de todo tipo de ejercicio. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Porque pues yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? Querer hacer algo por tu cuerpo, pero no tener esa energía o esas ganas de hacerlo. Pues la recomendación es que no es necesario, si no te gusta el gym, no vayas al gym. Si no quieres hacer deporte, no hagas deporte, pero te tienes que aprender a mover. Y con mover es que si a lo mejor no te encuentras en bailongo o algo, la recomendación que me han hecho muchos médicos es sentadito en tu cama todas las mañanas, haz ejercicios, estira tus brazos, levanta tus brazos, dóblalos, estíralos, mueve la cabeza, mueve las manos, levántate, estírate todos los días y tómalo como rutina. Y otra alternativa podría ser practicar yoga. Si es que no te gusta mucho como que más el movimiento, el chiste es que mantengas a tu sistema nervioso central relajado y tranquilo. Y si eres de los que tienen mucho power y mucha energía, bueno, vete a correr o dale una vuelta a la manzana o dale unas 5 vueltas a la manzana, porque hay niños que incluso los médicos, es que si no hay tiempo de pérdida, ve y dale a tu cuadra unas 3 vueltas y listo todos los días. O salte a brincar la cuerda o lo que sea, pero necesitas mantenerte en movimiento porque ocupas que tu cuerpo esté liberando y que esté produciendo dopamina y que esté produciendo oxitocina. Entonces el ejercicio es una de las medidas más rápidas y fáciles de obtenerlo. Así es. Estaba leyendo Elena pero no, Elena, no voy a hacer ejercicio ahorita, no puedo, como más que quisiera. Es algo... Y más si eres mamá, ¿no? Sí. Además eres mamá de pronto y más de un hijo, que no hay tiempo, hay que buscar esos 5 minutos, en el baño quizá, cuando te vas a acostar o ponerte a respirar, ponerte a ser consciente de tu cuerpo, ponerte consciente de tus articulaciones, de tus músculos, cómo se contraen, cómo se relajan. Primero empezar a ser consciente de lo que está sintiendo tu cuerpo. Aquí un recordatorio rápido. Recuerden, mamis, que damos clases de yogas completamente gratis para ustedes, las mamis atípicas, solamente que por vacaciones, pues ahorita están en la Plaza Los Pioneros.
sí es la plaza Parque Pioneros, los Pioneros, es de 7 a las 7:15 empieza. Pero la clase de las mamis pues están allá en la colonia Bellavista, ahí cerca de los CAM, ahí los tenemos las clases. Ahora que empecemos, pues ahí está. Yo digo que yo inconscientemente yo sabía que yo no podía hacer ejercicio porque precisamente yo iba a yoga, nunca había tomado yoga y pues es muy relajante, la verdad, te sirve mucho. Pero había movimientos que yo misma le decía al maestro, es que eso no lo puedo hacer yo. Y dice, inténtalo, lo vas a poder. No, es que si lo hago me voy a lastimar. Y no lo hacía, me quedaba sin hacerlo. Y tu cuerpo te avisa también, te avisa todo. Dice, bueno, voy a ver otras preguntitas que tengo aquí mismo en el Face. Más que... Aquí una pregunta que todo el mundo se hace. Dice, Ani Valenzuela dice, ¿eso también tiene en común con el autismo? Esta es una pregunta. ¿Lo del movimiento? No, era al principio cuando estaba explicando sobre lo de la regularización, todas las características de un chico TDAH. Por eso pregunta a Ani, es Anaí, ¿verdad? Anaí, que si también tiene en común con el autismo. Sí, las desregulaciones están completamente vinculadas. De hecho, entre otros trastornos del neurodesarrollo, también tienen en común que las personas puedan desregularse por el olfato, por la vista, por el tacto, por una situación, que en la conducta, por cualquier situación. De hecho, cualquier persona puede desregularse. Pero lo que sucede después de la desregulación, que suele ser un momento en donde perdemos el control y que podemos nosotros nada más decir, tranquilízate, respira hasta el 10, todo va a estar bien, vamos a tranquilizarnos. Una persona típica puede regresar a la calma, a diferencia de una persona con autismo, le cuesta más encontrar la calma, incluso requiere apoyo para encontrar la calma, y las personas con TDAH también pierden el control y se vuelven impulsivas y pueden cometer o realizar acciones que atentan contra ellos o contra alguien más, o que de pronto se pelean con alguien, o ofenden a alguien, o terminan una relación, o de pronto se vuelven muy intensos en ciertas situaciones, y eso en realidad fue un desregulador que tuvieron, quizá por una situación que no pudieron controlar emocionalmente o sensorialmente en los niños, por ejemplo, de que le hayan dicho una grosería a alguien, o que de pronto hayan empujado a alguien. ¿Por qué? Porque les molestó cómo actuaron, o les molestó cómo los tocaron, o los empujaron, o fueron muy bruscos, etcétera. Puede hacer una desregulación, y ahí es donde partimos la diferencia de un niño regular, que puedes convencerlo platicando con él, a diferencia de un niño con TDAH. No es tan fácil poderlo convencer de decir, mi amor, tranquilízate, mira, respira, todo va a estar bien, mira lo que está pasando. O sea, al niño regular sí lo convences, y al niño que tiene una desregulación sensorial basada en un diagnóstico, tienes que ir por otro lado, te tienes que ir más sensorial para lograr reducir la crisis que está teniendo, o esperar para acompañar, etcétera. A diferencia de un niño regular, que simplemente con el diálogo, con la calma, con los abrazos, lo puedes convencer o lo puedes tranquilizar. Entonces sí se compartiría esta parte con el trastorno del espectro autista completamente. No es de uno ni de otro. De hecho, es simplemente una cualidad, vamos a decir, que de entre otras cosas del desarrollo. Así es. Cuando a mí me tocó estudiar pues todo tipo de discapacidades, me sorprendió mucho todo lo que tienen en común lo que es el autismo y el TDAH y las altas capacidades. Es sorprendente que tanto el TDAH como el autismo tengan estereotipos, y dices tú, pues en qué momento puedes identificar uno con otro. Y de hecho aquí tengo una de las preguntas que precisamente en eso, ¿cómo es exactamente la pregunta? Dice, ¿qué tan probable es que den un diagnóstico equivocado con autismo o con altas capacidades? Esa es la pregunta que tenemos por ahí. Maestra, no sé si la quiera responder.
Pues ese es un proceso clínico completamente no, pero con mucha frecuencia el TDAH es confundido con otras cosas. Con bastante frecuencia es confundido con bipolaridad, con trastornos esquizofrénicos. Es muy común que se confunda al principio o en los primeros años de vida con el autismo o con el TDAH o mezclados o al revés, entre otros diagnósticos, ¿no? Y en la etapa adulta, con la depresión, con ansiedad, con ataques de pánico, todo eso que vienen en otros diagnósticos, en realidad terminan siendo TDAH o terminan siendo autismo. Y al estar tan cerquita un diagnóstico de otro con tantas cualidades que se observan en común, es muy frecuente que se equivoquen en los diagnósticos, y por eso los diagnósticos pueden ser momentáneos o pasar o cambiar o modificarse en el transcurso de la vida. Por eso un diagnóstico, hay papis que hacen un diagnóstico cuando el pequeñito tiene 4 años y ya no vuelven al neuro en 10 años. Entonces ese diagnóstico puede cambiar o se puede modificar incluso en la etapa adulta. Lo importante es pues estar acompañados y observarse y prepararse y leer y pues no dejarlo pasar. Nada más tú que te sientas extraño o que ves a tu hijo que tiene una dificultad y decir, bueno, es que solo es diferente y solo ocupa eso, se ocupa el análisis clínico porque hay que descartar que estén sucediendo cosas físicas en el cerebro también o que no esté cercano a otros diagnósticos. Que sí es muy frecuente que se confundan los diagnósticos. Y es también un poco más común que se confundan cuando ya está más en una mujer, ya en una etapa adulta, ¿verdad? Con depresión, con mucha frecuencia están intentando decir por qué no se puede solucionar su depresión, por qué con tanto medicamento y aún así siguen apareciendo todas estas cualidades, pues que en realidad a lo mejor siempre fue autista o TDAH y por eso no reaccionaba positivamente al medicamento para la depresión. Aquí tenemos otra pregunta. Me voy a acercar porque de Angélica Herrera dice, en adultos, ¿cuáles son las conductas o comportamientos que podrán darte una banderita de buscarle al TDAH? Pues fíjate que está muy interesante la pregunta, porque en la etapa adulta suelen ser personas que ya tienen una adicción, que ya están de pronto intentando controlar su cuerpo con ayuda de algo más al estar incomprendido, que suelen ser personas que están muy cercanas a las adicciones, ya sea adicciones de cualquier tipo. Entonces, ese sería una de las principales cosas, y dentro de lo que acabo de todo de mencionar, es los mismos procesos de inatención, de falta de importancia a las cosas de los demás, que constantemente pierden las cosas, que constantemente pierden el control en los diálogos, que de pronto estás platicando con ella y ya te empieza a decir otras cosas y no terminaron la plática. Entonces, o que empieza a contarte de otras cosas que para ella fue más interesante y te quedas, no le interesa lo que le estoy diciendo, ya de pronto cambió de tema y no se dio cuenta, o que olvidan citas, o que olvidan cosas generales de la vida, citas importantes del trabajo, o que de pronto dejan de ver el contacto de una amiga y se pasan años o meses y no se acordaron en responder ese mensaje que era tan importante, o suelen esperar al último momento para hacer las cosas, se esperan hasta que ya va a llegar la fecha para tener la presión encima para poder actuar, o personas de bastante ocupadas, personas que no paran de hacer cosas, que se saturan de actividades porque necesitan este estímulo en su vida, o personas que duermen de pronto con cosas muy pesadas en su cuerpo, o que necesitan mucho tacto, mucha presión en su cuerpo, o que de pronto muy fácil de sobreestimularse en una fiesta, que no soportan el ruido, que no les gusta que no les gusta ir al súper cuando hay mucha gente, que no soportan estar escuchando mientras mastica alguien más. Ese tipo de hipersensibilidades también se observan en la etapa adulta, pero así a grandes rasgos, eso serían como lo más general. Igual siempre va a haber peculiaridades en la mujer TDAH que en el hombre TDAH, porque la mujer TDAH todavía enmascara muchísimo mejor, que también sucede en el autismo. En el TDAH las mujeres también enmascaran muchísimo para pertenecer, a diferencia de los hombres que les vale un poquito más, pero también se observan en los dos. Los hombres también enmascaran. Ay, nos acaba de describir muy bien a todos. Puras palomitas en la lista, ¿no?
ahorita voy a dar un ejemplo, y seguía, y yo, no, pues ya me describió todo. Sí, de hecho, aquí está una de las preguntas, pero pues ya fue contestada precisamente sobre lo de los adultos, ¿no? En TDAH, la otra pregunta que tengo, bueno, hay una en pantalla, pero voy a hacer primero esta. ¿Por qué en la adolescencia parece ser que el TDAH desaparece? Porque El común, ¿no? De que tenemos el TDAH. sí, y es que parece que desaparece, pero no desaparece, es que ya se empiezan a preocupar bastante en lo que piensan las personas de nosotros y enmascaran muchísimo más, pero eso tiene su consecuencia al final. Al final de que empiezan a salir de la adolescencia, es donde ya están más las crisis presentes, crisis de emocionales, vacíos existenciales, porque terminaron siendo una persona que no eran, una persona que fingieron ser en la adolescencia para pertenecer. Y también es que la mayoría de los jóvenes que son adolescentes, pues están pasando muchas cosas. Entonces, de pronto todos tienen problemas, de pronto todos tienen situaciones con sus padres, de pronto todos entran en las adicciones. Entonces, se vuelve un factor común en todos que tienen dificultades. Entonces, tiende a bajar un poquito como que vota esa persona en cómo es, pero en realidad las personas con TDAH, al igual que las personas con autismo, en el corazoncito sienten que no pertenecen, en el corazoncito sienten que algo no está común o que hay algo raro en relación a sus amigos o en relación a su familia. Siempre tienen esta espinita que no pertenecen realmente a esta vida. Eso podría describir que en la adolescencia y de pronto cuando salen de la adolescencia tienen este sentimiento en el corazón de decir, ¿por qué soy así? ¿O por qué actué así? ¿Por qué? O incluso llegas a la etapa adulta, ¿por qué reaccioné así en aquel momento de mi vida? ¿O por qué fui así en ese momento de mi vida? No sé qué me pasaba. Y empiezas a autoanalizarte y a darte cuenta que cometiste muchos errores sociales y te empieza a dar mucha culpa y ahí es donde empiezan las depresiones o pueden aparecer antes las depresiones, etcétera. Entonces, pareciera que en la adolescencia se vuelve algo borroso o ambiguo, pero en realidad es latente en cada adolescente TDAH que está el dolor de que no pertenecen o no son iguales al resto de las personas. Pudiera ser que en esa etapa se interioriza, pudiera decirse, ¿no? Que se interioriza y sale más el masking o se hace más evidente que tienes que camuflajearte para poder encajar. Y la mayoría de los adolescentes sienten que no necesitan ayuda. La mayoría de los adolescentes con TDAH sienten que no ocupan ayuda. Incluso aunque sea muy evidente la ayuda, no, ya estoy bien, ya tengo todo bien. Por ejemplo, los adolescentes que han tenido terapias de niños y que de pronto entran a la adolescencia, sienten que ya lograron todo, que ya saben todo, que no necesitan ayuda. Entonces hay un poco de ego porque están intentando definir su personalidad. Entonces mienten en que en realidad no necesitan ya más, que ya lo tienen todo y ya luego recaen, pero pues suele ser por eso. A ver, me voy acerca porque tenemos otra pregunta. Dice Karen que están describiendo a mi niña de 6 años y no tiene un diagnóstico, pero siempre he pensado que eso del TDAH. En la noche ya para dormir como que agarra pila y pone en revolución a sus hermanas, empieza a jugar y las empieza a corretear y unas risas de estar a punto de dormir, se levanta y a correr. Eso es algo muy común, que de pronto ya cuando sienten que el cuerpo va bajando revoluciones, a las personas con TDAH no se les acaba la pila, a los niños con TDAH no se les acaba la pila. Hay pues la frase común, ¿no? De si un niño va a una fiesta y dicen, uy, va a caer rendido. Y las mamás con TDAH sabemos que eso no sucede, no caen rendidos. E incluso pueden activarse más por el sobrecansancio y volverse más bruscos, más golpeadores, una conducta muy intensa. Ahorita que toca ese tema de sobrecargarse, por ejemplo, esto siento yo que es muy evidente cuando ya eres adulto, que estás tan cansada, tan sobreestimulada, tan saturada y que no te puedes dormir. Para eso necesitas la higiene de sueño.
necesitas tener esta rutina de cosas que debes hacer para antes de dormirte, para que tu cerebro se vaya preparando, pero es muy común que si hay situaciones que te sobrecargan o te estresan, terminas intentando hacer otras cosas en la noche ya que todos están dormidos, ya que todo está tranquilo. Haces lo que no pudiste hacer cuando estuviste haciendo otras cosas durante el día y terminas desvelándote más, buscas momentitos para ti y de pronto te vuelves a dormir más tarde y te estás más cansado y al otro día se vuelve un ciclo. Entonces hay que, como personas con TDAH, necesitan tener sus rutinas bastante estrictas y claras ya cuando eres adulto, ¿no? Que ya sabes que puedes pertenecer a esta comunidad de cerebros autistas o TDAH, de tener muy claro que necesitas tener una rutina clara para dormir. Y por ejemplo, uno que ya sabe sobre las rutinas y todo, ¿no? Pero ¿qué hay cuando cuando todos son neurodivergentes en casa y todos con trastorno de sueño? Bien común. ¿Por qué? Porque pues eso es lo normal y todos lo hacen y pues pareciera que está bien porque todos lo hacen, pero ya que empiezas a sensibilizarte al respecto y que trae pues muy malos hábitos y que impacten tu salud, empezar a promover la higiene, al menos poco a poco, porque es difícil, yo sé, pero poco a poco hacerte consciente de que necesitas descansar y dormirte temprano, cada vez más temprano, 5 minutos. Okay. Difícil. Difícil. De hecho, yo descubrí hace poco, yo siempre he tenido problemas de sueño, de todo, desde bien niñita. Bueno, no me acuerdo, ¿no? Desde que tengo conciencia, yo he tenido problemas de sueño, casi no duermo. Ahora últimamente he dormido un poquito más, pero batallo mucho para dormirme. Y descubrí hace unos años atrás que el ruido blanco me ayuda mucho, porque, por ejemplo, si yo ahorita me acuesto a querer dormir, escucho todos los sonidos del mundo aquí, ¿no? Así, aparte todas las ideas que se me vienen a la cabeza y que, tengo lleno de cuadernos la cama, llena de cuadernos porque estoy apuntando todo en todas partes. Entonces, descubrí que si yo pongo, en ese entonces era una televisión que estuviera en un sonido normal, sonando, apagaba todos los demás sonidos, y eso me hacía dormir. Ya además programaba la tele a 2-3 horas después porque no me dormía inmediatamente y ya se apagaba sola la tele y yo quedaba dormida. Pues las teles aquí en mi casa pues ya no se usa, o sea, ya no, ahí están llenas de polvo nada más, las prendimos ahora para el mundial nada más, y lo que hice, dije yo, ¿cómo lo sustituyo? Agarré el teléfono en el Face y los pongo los videos, y los videos van uno tras otro, y con eso me duermo. Pero me dice, es que no te duermes porque está prendido el teléfono. No, es que si yo apago el teléfono no me voy a dormir en toda la noche, porque me lo han quitado. Me dice, si te vas a dormir porque te vas a aburrir. Es que no estoy viendo el teléfono incluso a veces lo tengo a mi espalda, y nomás con estar escuchando me termina tumbando pues el sonido, y también el teléfono se apaga solo en un momento, pues. Pero eso fue lo que yo descubrí, que me ayuda a dormir, porque si no lo tengo, me voy toda la noche de largo, toda la noche. Sí, y aquí entra un punto muy importante, porque todas las recomendaciones de sueño, de higiene, de deporte, lo que sea, están basadas en personas típicas, pues. Uh-huh. Y cuando de pronto sale una persona neurodivergente y que dices, es que a mí eso no me funciona, y aquí entra el sentido común. El sentido común es, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, que es dormirme temprano, pero luego descubres cómo tu propio cuerpo empieza a reaccionar a ciertas cosas, por muy extrañas o locas que parezcan, pero si ya te funcionan, pues empieza a modificarlas para que eso que te sigue regulando, te siga regulando, pero que poco a poco te vayas acercando a lo ideal, vamos a decirlo así, aunque nunca se va a llegar a eso. Pero si ya encontró que el sonido es específicamente lo que hace que se regule, por más curioso o extraño que parezca, si eso funciona, funciona y listo, y está bien para cada quien. Entonces yo estoy de acuerdo de que si a cada individuo te funciona eso, pues que no tengas pena, eso te funciona a ti y está bien. Uh-huh.
Dice Elena Acevedo, acá porque está más grande de este lado. Mi hijo tiene, estoy ciega, mi hijo tiene autismo y el comportamiento es lo que estoy navegando con él, dice Elena Acevedo. El comportamiento, pues es algo que van a navegar todos, ¿no? Todos típicos, neurotípicos todos, pero suele ser más intenso en el autismo y por más años, porque cuando crecen los niños regulares puede haber diálogo, puede haber acuerdos y es algo que es más complejo con un TDAH o con una persona autista de poder llegar a un acuerdo y llegar a un punto en común. Entonces uno recurre a muchas estrategias como mamá o como maestra. Entonces es algo que va a acompañar por muchos años y que incluso para algunas familias va a ser para el resto de su vida. Estar intentando regular la conducta o estar modificando la conducta, pues siempre uno como adulto también constantemente intentas controlarte. Entonces eso es algo que va a continuar, no es desalentador, sino simplemente es algo que se tiene que aceptar. Lo tiene que aceptar y decir esto es y esto es lo que tengo que hacer, el tiempo que sea necesario por el hijo. Así es. Dice Kaikov, va yo haciendo mi checklist, dice también. Con 3 palomitas todas. A ver. Sí. A ver, voy a leer. Si quieres lo leo de acá, que está más grande las letras. A ver, Maribel Bernal Ramos dice, describieron a mi niño hermoso, me ha costado, tuvo un desequilibrio emocional fuerte antes de salir de vacaciones. Oigan, ¿qué les pasa? Mira, si están aquí están en plática, fuerte antes de salir de vacaciones, pero gracias a Dios ya está regularizado, dice. Pues qué bueno, me da gusto que poco a poco vayan encontrando la paz y que pues sepan que también en los momentos de caos también está bien, es humano. Y que vamos encontrando paz por momentos y descontrol por momentos, pero luego la paz por momentos otra vez. Pues me da gusto, felicidades. Así es. Ay, no, es que muchas veces es ya mucho el trabajo que traen encima los niños, muchas emociones desreguladas, que llega el momento donde pues ellos caen en crisis, en donde explotan y pues es nomás estarlos volviendo a ayudarlos a calmarse y a salir de la situación, porque sí, muy pesado. Shelly Jauregui, no sé leer tu apellido, hermosa. Dice, cuando se sobreestimula, ¿cuál es la mejor forma de ayudarlos? Pues es todo un tema. Yo creo que es platicar al respecto de cómo regular una desregulación es algo que se tiene que tener mucha paciencia y con procesos que tienen que estudiarse. Pero así, para poderte responder que frente a una desregulación necesitas conocer técnicas para poder salir o acompañar del proceso, porque las desregulaciones pues hay intensidades, ¿no? Pero si hablamos de una desregulación normal en un salón, por ejemplo, de pronto de un niño que perdió el control porque algo no pudo controlar, hablando como maestra, ¿no? En un salón, lo común o lo habitual sería de pronto sacarlo de contexto completamente. Que si él está, por ejemplo, atorado en que se le salió de la rayita y eso lo sacó y lo desbordó, de pronto preguntarle otra cosa, de distraerlo, porque una de las cualidades del TDAH pues es la inatención. Entonces, si de pronto le sacas otro tema, se le olvida de lo que tenía. Entonces, es una estrategia que pasa con los niños de 2 a 3 años regulares, que de pronto entran en berrinche y de pronto le dices, mira el pajarito, y se les olvida la situación en la que están. Eso es por decir un regulador conductual para algo muy sencillo y de una desregulación que sucede por algo muy sencillo, pero desregulaciones hay de muchos tipos, muy intensas, de pronto que hay agresiones, etcétera. Entonces ese sería un tema pues que se tendría que abordar ya con más detenimiento. Pero sí, hay muchas estrategias, esa es una. Otra sería irnos por lo sensorial.
si es que la persona lo permite, si es que permite de pronto ofrecerle una textura, ofrecerle una sensación que distraiga de lo anterior, o si ocupa una contención, o si ocupa cambiar de ambientes, o si ocupa que le den su espacio, o acompañar las respiraciones, etcétera. Hay muchas estrategias que se pueden utilizar. Entonces espero que en este caminar de todas estas conferencias que van a haber, alguien aborde este tema súper interesante. Está súper interesante, sí. De hecho, sí lo va a ver. A ver, bueno, Shelly ya. Tengo aquí otra pregunta que es Multiservicio Fernández. Para la persona que dicen que está de moda, dice, no está de moda, solo estábamos deprimidos, pero ya no estamos integrando a la sociedad. Así es muy común que personas que no sabían que eran TDAH y que se sientan como en ese modo, de pronto dicen, es que en realidad todo el tiempo fui TDAH y eso era todo, eso responde a muchas cosas. Y igual pasa en el autismo, ¿no? Que decir, no estuve loco todo este tiempo, realmente siempre fui autista, eso era lo que sucedía y yo buscaba solucionar, igual la familia, eso hace, la familia busca solucionar. Entonces, en realidad, uno tranquiliza tu alma y tu cuerpo de decir, es que en realidad todo el tiempo, pues era mi TDAH que no me dejaba en paz, o mi autismo que no me dejaba en paz, y eso da paz y tranquilidad cuando se obtiene ese diagnóstico. Entonces, Rosy León dice, qué complicado cuando no te alcanza el tiempo ni para dormir por tantos pendientes, más siendo todos neurodivergentes. Es un gran reto organizar los hábitos de sueño. Así es, pero no imposible. No imposible, va a tomar el tiempo que sea necesario, sabiendo cuál es la meta hacia donde quieres llegar, pero tampoco hay que frustrarse por si no funciona. No funciona la primera, ni la segunda, ni la tercera. Intentas y empiezas hábitos, intentas cambiar muchas cosas y no funciona y tienes 1 mes, 2 meses, pero tenlo por seguro, va a funcionar. Si tú te aplicas con tu hijo, pasen los años, pero en algún momento va a comprender tu rutina. No hay que desesperarse porque muchos dicen, es que tengo todo el mes intentándolo, es que ocupas 2 o 3 meses. O hay niños que de pronto las mamás dicen, es que a la primera semana lo entendió y a la primera semana lo logramos. Entonces, así o así. Hay mucho extremo, hay mucho margen. Entonces, aquí lo importante es no pierdan la fe, no quiten el dedo del renglón. Así es. No todos los niños son iguales y no todos los niños aprenden al mismo tiempo. Así que es mucha paciencia. Yo siempre he dicho, es mucho amor, mucha paciencia y mucho café. Ese es mucho café. Es mi vicio. Multiservicio Fernández dice, mi mente vaga más por las noches con o sin ruido, sin medicamento no puedo dormir. Ya estamos igual, a lo mejor por ahí nos encontramos en la noche. De que andamos bailando. Eso que dice es súper normal. Eso es completamente normal en los cerebros TDAH. Que en las noches empieza uno a pensar todo lo que vivió y lo que no ha vivido y lo que le faltó y qué piensa hacer y qué ideas tiene y que empiezas a sobrepensar. Es bien común y no estás loco. Simplemente tu cerebro tiene la capacidad de hacer todo eso al mismo tiempo. Solo hay que intentar enfocarlo. Poco a poco. Cuando uno tiende a ser muy creativo, en la noche es como de que el estar pensando hasta te da paz de estar creando y pensando y así. Así es. Yadira, saludos Yadira, qué bueno que andes por aquí. Estamos, dice Multiservicios Fernández, dice, hablando de café, porque algunas personas no nos da sueño. No da sueño el café. No, bueno, sí nos relaja, ajá. De hecho, no, dice la gente, nos va a espantar el sueño el café. Mentiras. Es nomás el vicio. Es la variedad, como igual a cualquier persona les hace efecto o no el café, pero sí he sabido que en la mayoría de las personas con TDAH no hace el café. Sí. A mí me relaja y más si lo tomo así de noche, ahorita siento como de que...
Yo puedo tomarlo en la noche y no me o sea, no me quita el sueño. De todos modos no duermo, pues, o sea, a lo que refiero que no hace ningún cambio, pues. Yo el café, yo tomo café, mi vicio es el café, pero no tanto es porque o me dé energía o nada, pues solamente tengo ese vicio de que si no lo tomo me da la cabeza. Entonces lo tengo que tomar sí o sí. El café que sí me hace que me altere es el que vende el Cafeño, tienes que patrocinarme, Cafeño, el Cafriz, pero el cargado, ese sí, y de hecho yo no lo sabía que me alteraba, sino que varias personas me lo dijeron, oye, que machín te altera ese café, y yo, no, y yo toda temblando, no, no, pero sí el cafecito así como él y calientito y todo, no, pues es como agua de uso. Dice Yadira que ella es TDAH, que ella también es TDAH. Sabía Yadira que eras TDAH. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Comentario, lo alcancé a ver. Soy TDAH, dice. Y ni idea, no sabía. Multiservicios Fernández, a mí me da sueño, dice que a él sí le da sueño. A él sí le da sueño. Yadira dice que a ella sí le quita el sueño. A ver. Rosy León dice, palomita en el checklist a la adición por el café. ¿Ven? A ver, dice Paola, dice Valenzuela, dice, el café ayuda a relajar en el TDAH porque libera dopamina para ayudar a regularla. Ay, pues con nosotros no funcionó. A ver, dice, Yadira dice, Cori, lo voy a descubriendo contigo aquí, dice, ok. Hiciste el checklist, en todo caíste, Yadira. Dice Gris Esquer, el Cafriz ayuda, dice. Sí ayuda mucho. Dice, eso de lo que piensas y piensas, dice Yadira. Sí, o sea, sobre todo eso, por ejemplo, pues aquí ya se hablaron de los 3 tipos de TDAH que nos habló la maestra Verónica, pero en el hiperactivo existen 2 tipos, el hiperactivo que andas moviéndote como loquito por todos lados y que es el que chamaco que dicen que no se aguanta, el comúnmente ese, o el adulto que siempre está haciendo algo, está moviéndose algo o que está haciendo constantemente algo, pero también tenemos, qué bonito gato, también tenemos la mente, que la mente te está trabajando, a lo mejor eres quieto, pero tu cabeza no te deja descansar, incluso hasta dormido te levantas y dices, mira, estoy haciendo esto, es algo que sobrepensamos mucho las personas con hiperactividad mental y es muy cansado porque no descansas a tu mente en ningún momento, pues, es una de los TDAH, hiperactividad, que poco se habla, que casi nadie habla de eso, pues, y creo que muchas de las personas que dicen, es que tú no puedes ser hiperactivo porque no te mueves, no eres hiperactivo porque no andas haciendo esto y lo otro, pero terminas más cansado que nada. Incluso como a uno, pues, que la tienen catalogada como paciente, tranquila, y yo adentro. Así es agotador, Gris, así es. Maestra, pues no sé si quiera agregar algo más o si haga otras preguntas en el chat, acá en el Face. No, pues de mi parte sería todo. Ok. Estoy muy agradecida pues por todas las dudas. Esperemos que pues lo que acabamos de compartir ayude a muchas personas a conocerse, a escucharse, a buscar en los demás si es que necesitan ayuda y pues principalmente de ser empáticos con los niños, que es muy común pues que se juzguen las infancias.
que se juzgue por qué son así y que intentes sin necesidad justificar por qué crees tú que el niño es así, sin necesidad juzgar a lo mejor por qué la mamá está actuando así o por qué el alumno es así. Entonces pienso que si no eres mamá, no puedes opinar, y si no eres mamá neurodivergente, tampoco, no, no es cierto, sino que seamos más sensibles porque sí, a veces de pronto una quiere ayudar y con los comentarios que se hacen, pues hieres más al proceso que ya se está llevando. Entonces el respeto sobre todas las cosas creo que es lo más valioso. Y pues que esta información te sirva de decir, si de pronto estás aquí y no tienes familiar con TDAH, ni tú eres TDAH, ni eres maestra con niños con TDAH, y estás aquí escuchando esta charla, pues que digas, ok, existen muchos tipos de cerebros y esos tipos de cerebros no tienen nada que ver conmigo, pero ahora entiendo lo difícil que estás viviendo tú al tener tantos elementos que poder controlar o regular en tu cuerpo. Entonces, si eres maestra, pues que seas un poquito más paciente, que seas más respetuosa, que seas más creativa, que seas más, hay que leer mucho de cómo poder ayudar. Entonces, saber que todos los niños pasan por algo, sí, pero hay niños que la llevan un poquito más complicada. Entonces, sí es muy importante que sobresalga y que se conozca y que se hable más sobre TDAH y sobre el TDAH adulto, porque pues si hay tantos niños TDAH, ¿dónde están los adultos TDAH, verdad? Entonces hay mucho que platicar al respecto de los adultos con TDAH y qué es lo que pueden hacer y cómo se pueden detectar y cuál es el proceso a seguir para su diagnóstico. Entonces, pues abrir con esta charla la posibilidad y la oportunidad de tener diálogo al respecto de, oye, creo que soy TDAH y qué puedo hacer, o tengo un niño con TDAH y qué puedo hacer. Entonces, pues me da mucho gusto haber iniciado y haber abierto este forma de convivir y de platicar y de dar información y que va a durar toda esta semana. Sigamos hablando de TDAH. Está silenciada, Connie. Ay, perdón. Salió una pregunta más, maestra, para usted, de Carlos Ote Herdes. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la ansiedad y el TDAH? Pues que el TDAH puede darte ansiedad, pero la ansiedad no puede darte TDAH. No, pero la ansiedad tienes un problema mental que se tiene que tratar y que se tiene que medicar en caso de que sea necesario. Pero el TDAH es una forma en la que funcionan ciertos tipos de cerebros. Y la ansiedad puede ser ocasionada como un síntoma por ser TDAH o por ser autista o por tener depresión o por tener un momento en la vida difícil. Es como una situación que tienes que aprender a sobrellevar y a controlar. Pero el TDAH, al igual que el autismo, son formas diferentes en la funcionalidad del cerebro. Hay caminitos diferentes que siguen el desarrollo del TDAH para ser y desarrollarte como un TDAH, igual en el autismo. Entonces, hablamos de diversidad neurológica cuando hablamos de un TDAH. Y en la ansiedad, pues es una forma en la que tu cuerpo expresa una preocupación, una angustia, etcétera. Y también quisiera agregar yo en la cuestión de la ansiedad, que muchas veces la ansiedad se presenta también en personas neurotípicas y es muy común cuando es generada por un estrés de trabajo, pero tiene un fin. O sea, terminas, por ejemplo, traes mucha ansiedad porque tienes un trabajo que entregar, terminas el trabajo, entregas el trabajo y tu ansiedad se acabó. Cuando ya pasa a ser ya un trastorno de ansiedad generalizada, es porque es tan recurrente, pero aquí cabe también que hace poco nos mencionaba una psicóloga sobre esto de que la ansiedad presente en el TDAH no es porque tengas TDAH y esté asociado, sino que como eras una persona TDAH quizás sin diagnóstico y el enmascaramiento, el entorno que no se ajustaba a ti, te orilló a enmascarar, a saturarte tanto o a buscar estímulos para poder tú autorregularte, que te llevó a tener una ansiedad que ya fue una ansiedad tan constante que se convirtió en un trastorno de ansiedad. Pero no es que están ligados, pero hay ansiedad que es porque es una ansiedad generada, o sea, tiene que ver el trasfondo del por qué se generó esa ansiedad. Así es. Así es. Pues
Muchas gracias, maestra. No nos queda más que darle las gracias por siempre aceptar a las charlas que pedimos, que hicimos que usted empezara, que diera el botellazo a este ciclo de conferencias, porque sabíamos muy bien que iba a ser una plática muy interesante para abrir este ciclo. Entonces, mil gracias por siempre apoyar, mil gracias por siempre estar aquí respondiendo a las preguntas de las mamás, que algunas de nosotros o algunas van empezando, y hay adultos que apenas van recibiendo su diagnóstico y quieren conocerse un poquito más. Entonces, mil gracias, y por favor díganos dónde la podemos encontrar o cómo la podemos localizar en las redes sociales. Me pueden encontrar como Terapia de Lenguaje y Aprendizaje Ciudad Obregón, y nuestro nombre es NeuroKids, y pues estamos a cargo de la dirección. Yo estoy a cargo de la dirección. Soy Verónica María Gastelum Paredes, licenciada en Educación Especial. Pueden buscarnos en Facebook o en Instagram como NeuroKids o Terapia de Lenguaje y Aprendizaje Ciudad Obregón. También en Google ponen Terapia de Lenguaje y Aprendizaje Ciudad Obregón y los canaliza NeuroKids. Ahí nos pueden encontrar, o el teléfono es 6441-129310. Ahí los esperamos. Aquí en la página de Vida Típica está también el campamento que van a llevar a cabo, ¿no? Ahí pueden sacar también información. Ahí búsquenos, ahí creo que los tenemos fijados, todos los campamentos, entonces para que los chequen. Sí, Chely, en esta página van a estar toda la semana las pláticas, así que aquí los esperamos a todos. Pues muchas gracias, Anaí. Hola, hermosa. Ya volví, dice. No nos queda más que agradecer por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Que tengan muy bonita noche. Bye bye.